¿Neta? Es que dice verlo de Google. Con todo. Mira, vas a tener que hacer una No, tarea. como 400. Vamos ¿Ves qué? a orar. Sí, pues ya te queda. Vamos a orar. Sí. En tu Padre Celestial, Señor, en este venimos a ti en esta hermosa tarde, agradecidos por tus bondades, por el tiempo, Señor, que tenemos aquí. Te pedimos que los que estamos aquí presentes podamos tener corazones dispuestos, entendimiento, Señor, conforme a tu voluntad. Y los hermanos que falten, te pedimos que apresures sus pasos, o tú sabes, Señor, los motivos. Bendícelos y cuídalos igual que a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Amén. La misma. Pero que La misma dinámica, vamos a empezar el capítulo 2. Empiezo yo y a mi derecha una página. no inicio yo y ya vamos. Porque yo perdí el último de la voz. Capítulo 2. Desnudos pero no avergonzados. El abuelito saca su mente. ¿Es abuelito? ¿No está bueno o no? ¿Es abuelito? No estoy desmeditando lesionar sus canas. Ok. Sobre el destino de la mujer y del hombre yace la oscura sombra de las palabras pronunciadas por la ira de Dios, una carga de Dios que ellos deben sobrellevar. La mujer dará a luz a sus hijos con dolor y para sostener a su familia. El hombre cosechará muchos cardos y espinas y se ganará del pan con el sudor de su frente. Esta carga debería obligar tanto al hombre como a su esposa a clamar a Dios y deberían recordarles su destino eterno en su reino. La sociedad terrenal es solo el comienzo de la sociedad celestial. El hogar eterno es una imagen del hogar celestial y la familia terrenal es un símbolo de la paternidad de Dios. Dicho macho ese. ¿Cuál es la pregunta que se les iba a hacer? No, ya leo también. No es una página. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. ¿Qué? Extendí tu mirada. No, ¿qué va con Christopher? ¿No van a grabar la clase? ¿Estás grabando? Génesis 2:25. El matrimonio es más maravilloso de lo que alguien en la tierra puede imaginarse. Las razones de su grandeza solamente pueden aprenderse de la revelación especial de Dios y solo pueden apreciarse de la obra del Espíritu Santo, que nos permite contemplar y aceptar esa maravilla. La razón por la que necesitamos la ayuda del Espíritu se debe a que la maravilla del matrimonio está entretejida en la maravilla del Evangelio de la cruz de Cristo, y el mensaje de la cruz es ridículo para el hombre natural, de manera que el significado del matrimonio es Primera de Corintios 2:14, discúlpenos. Por ejemplo, el famoso ateo Richard Dawkins dijo en una entrevista en el 2006: proporcioné argumentos convincentes en contra de un diseñador inteligente sobrenatural. No obstante, me parece que es una idea digna. Es refutable, pero, sin embargo, lo suficientemente grandiosa e importante como para ser digna de respeto. Pienso que los dioses del Olimpo o Jesús viniendo y muriendo en la cruz no son dignos de esa grandeza. Me da la impresión de que son ideas pueblerinas. Estas son las trágicas palabras del hombre natural. Aquellos que consideran a Cristo, su encarnación, su muerte, su resurrección y su señorío sobre todo el universo como algo pueblerino, No pueden ver la maravilla del Evangelio entretejida en el matrimonio. De hecho, Jesús no es pueblerino, Él crió el universo. Juan 1:3. Colosenses 1:16. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Hebreos 1:13. El universo fue creado para Él. Colosenses 1:16. Y toda la realidad encuentra su más elevada razón de ser en relación a la mayor manifestación de la gloria de Dios en el universo. Es decir, la gloria de su gracia manifestada de manera suprema en la muerte de Cristo para llevar a los pecadores a Dios. Efesios 1:6. Solo un ciego puede llamar pueblerinos a Cristo y a su obra redentora. Sin embargo, por la gracia de Dios, incluso Dawkins podría ver la gloria
corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. Oro para que Dios revele la gloria del Evangelio y el significado del matrimonio a Richard Dawkins, y también usted, creo que él lo hará para usted si observa con detenimiento su revelación a la palabra de Dios y busca la ayuda del Espíritu de Dios para que le permita ver y saborear la gloria de Cristo y de su pacto comprado con sangre, con la gloria lo cual se refleja en el matrimonio. Con la iglesia. Con la iglesia, lo Comprado con cual sangre, con la iglesia, lo cual se refleja en el matrimonio. El matrimonio es obra de Dios para la gloria de Dios. En el capítulo anterior vimos que lo más fundamental que podemos decir del matrimonio es que es obra de Dios, y lo más importante que podemos decir del matrimonio es que es la representación de Dios. Es la representación de Dios porque en Cristo Dios ha hecho un nuevo pacto con su pueblo en este compromiso. Promete perdonar, justificar y glorificar a todos los que se alejen del pecado, vuelvan a Él y reciban a Cristo como Salvador, Señor y Tesoro supremo de sus vidas. El matrimonio entre un hombre y una mujer fue diseñado desde el principio para ser el reflejo y la representación de esa relación de pacto comprada con sangre. Por esa razón, Pablo cita Génesis 2:24. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Y después dice, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Efesios 5:31-32. La acción de dejar a los padres y unirse a la esposa, formando así una nueva unión de un solo ser, tiene la intención desde el comienzo de mostrar este nuevo pacto, Cristo dejando a su padre, tomando a la iglesia por novia, dando su vida y uniéndose a ella en la unión eterna de un solo espíritu. Un solo espíritu es la manera en que Pablo describe el equivalente a un solo cuerpo en 1 Corintios 6:16-17. Él está abordando precisamente el problema de la prostitución, no en el matrimonio. Está alegando que nuestra unión con Cristo hace que la unión con una prostituta sea inconcebible. Él dice, ¿no se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. ¿No se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella? Pues las Escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo, pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. 1 Colosenses 6:15-17. No creo que Pablo quiera decir que un hombre esté casado con cada prostituta con la que haya tenido sexo. Jesús le dijo a la mujer que había tenido 5 esposos, que ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Juan 4:18. En otras palabras, el sexo por sí solo no hace un matrimonio. La prostitución, como lo implica el hombre, es la explotación de los privilegios del matrimonio. Como tal, juega con fundamentos sagrados. Pablo usa las palabras un solo cuerpo y uno solo para mostrar la traición absoluta a lo que estas frases deberían significar. Está diciendo, ustedes están profanando el acto de unión sexual. Significa uno solo y un solo cuerpo en el matrimonio, algo que es profundo y espiritual. Sin embargo, están expresando implícitamente esa verdad sagrada con una prostituta. La cubierta de esta unidad está allí, pero no el significado del pacto. El punto principal aquí es que en la mente de Pablo, la unión del pacto entre el esposo y la esposa fue diseñada por Dios para reflejar y mostrar la unión espiritual entre Cristo y la iglesia. De modo que dice,
pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Por lo tanto, mi argumento es que permanecer casado no se trata principalmente de permanecer enamorado, se trata de guardar el compromiso. Si un cónyuge se enamora de otra persona, una respuesta profundamente legítima del cónyuge afligido y de la iglesia es: ¿y qué? ¿Qué estás enamorado de otra persona? Que no algo concluyente. Mantener el compromiso sí es concluyente. Ahora es tiempo de examinar más a fondo cómo es y qué significa mantener el compromiso. Desnudos, pero no avergonzados. Para sentar bases más profundas para el matrimonio en la palabra de Dios, nos remitiremos a un versículo clave que pasamos por alto en el capítulo anterior, es decir, Génesis 2:25. Después de decir en el versículo 24: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. El escritor agrega en el versículo 25: en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. ¿Cuál es el significado de este versículo? Considere estas dos posibles razones por las cuales no se avergonzaron. La primera es porque los dos tenían cuerpos perfectos. Recuerden, esto sucedió antes de la caída de la creación en el pecado y la futilidad. Estos eran los mismos cuerpos que Dios había hecho. Por consiguiente, puesto que su apariencia era perfecta, no tenían el menor temor al rechazo de su cónyuge. En otras palabras, estaban libres de la vergüenza porque no tenían absolutamente nada de que avergonzarse. ¿Es este el punto más importante? Ciertamente es una observación verdadera. Cuando Dios creó al hombre, consideró lo que había creado era muy bueno. Génesis 1:31, de manera que el hombre y la mujer eran perfectamente bellos y bien parecidos. No había falla ni defecto. Ese es el punto de Génesis 2:25. Lo dudo porque no creo que tuviesen cuerpos perfectos. Primero, no importa cuán bello o bien parecido sea un cónyuge. Si usted es una persona gruñona, egoísta o desconsiderada, puede hacer comentarios que avergüencen a la otra persona. No sentir vergüenza en una relación matrimonial requiere más que ser perfecto físicamente. Quien lo mira a usted debe ser moralmente correcto y amable. De lo contrario, él o ella pueden encontrar una manera de avergonzarle, de modo que la simple perfección física no sería una razón suficiente para eliminar la posibilidad de ser avergonzado. Segundo, Génesis 2:24-25 tiene la intención de proporcionar sabiduría fundamental para el matrimonio mucho después de la caída del hombre en el pecado. Podemos ver esto por la manera en que Jesús usa el versículo 24. Lo hace fundamentando su declaración: que nadie se separe lo que nos ha unido. Marcos 19, es decir, lo que Dios revela en Génesis 2:24-25 es revelante mucho después de la caída, de modo que no parece que el punto principal estuviese relacionado solamente a la situación previa a la caída, es decir, a la perfección de sus cuerpos. Tercero, el versículo 24, unirse a su cónyuge en un solo ser, era la relación donde el versículo 25, desnudos pero avergonzados, puede ocurrir. El énfasis incide en el compromiso del pacto en el versículo 24. Estos dos están unidos entre sí en una nueva unión, en un solo ser que no es un experimento, es una nueva clase de unión verdadera. Arraigado en el compromiso del pacto. Esto es lo que crea el contexto de un matrimonio libre de vergüenza y no su belleza perfecta. Debido al amor del pacto, considere una segunda posibilidad de por qué estaban desnudos, pero no avergonzados. En mi opinión, el énfasis no está en su libertad de imperfección física, sino en la plenitud del amor del pacto. Es decir, puedo liberarme de la vergüenza por dos razones posibles. Una razón concebible, pero real, es que soy perfecto y no tengo de qué avergonzarme. La otra razón por la que podría ser libre de vergüenza se debe a que, aunque soy imperfecto, no tengo temor de que mi cónyuge me rechace.
La primera manera de estar libre de vergüenza es ser perfecto. La segunda manera se basa en la naturaleza benévola del amor del pacto. En el primer caso no existe la vergüenza porque no tenemos defecto. En el segundo caso no hay vergüenza porque el amor de pacto cubre una multitud de defectos. Primera de Pedro 4:8, primera de Corintios 13:6. Sé que en Génesis 2:25 aún no ha ocurrido la caída del pecado, de manera que no existen defectos que deban ser cubiertos. No obstante, mi punto es que el versículo 25 fluye del versículo 24, debido a que la relación del pacto establecida por el matrimonio ha sido diseñada desde el comienzo para ser el fundamento principal de la libertad de la vergüenza. Sin duda alguna, antes de que el pecado llegara al mundo, y junto con él toda clase de fallas físicas y morales, Adán y Eva no tenían que poner en práctica su amor de pacto para cubrir mutuamente pecados y fallas. Sin embargo, la eventual puesta en práctica de amor de pacto sí fue el diseño de Dios. El matrimonio fue diseñado desde el comienzo para mostrar el nuevo pacto entre Cristo y la Iglesia. Hemos visto esto en Efesios 5:31-32. La esencia misma de este nuevo pacto es que Cristo pasa por alto los pecados de su novia. Su novia está libre de vergüenza, no porque sea perfecta, sino porque no teme que su amante la condene y la avergüence debido a su pecado. Por esta razón, la doctrina de la justificación por gracia mediante la fe es la esencia de lo que hace funcionar al matrimonio de la manera en que Dios lo diseñó. La justificación crea paz con Dios verticalmente, a pesar de nuestro pecado, y cuando se la experimenta horizontalmente, crea una paz libre de vergüenza entre un hombre y una mujer imperfectos. Espero dedicarme a esto de manera más completa en el próximo capítulo. Declarar la independencia. Sin embargo, primero tenemos que terminar de ver lo que Génesis 2 y 3 dicen sobre la desnudez y la vergüenza. En Génesis 2:17, Dios le había dicho a Adán: del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Tomó aquello del conocimiento del bien y del mal para indicar un estado de independencia de Dios en el que Adán y Eva decidirán por sí mismos qué es bueno o malo, prescindiendo de Dios, de manera que el comer de este árbol significaría una declaración de independencia de Dios. Eso es lo que sucede en Génesis 3:5-6. El tentador dice: Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. El primer efecto de esta rebelión contra Dios y esta declaración de independencia se registra en el versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. ¿Qué significa esto? De pronto se sienten avergonzados por sus cuerpos. Antes de la rebelión contra Dios no había vergüenza. Ahora, evidentemente, la hay. ¿Por qué? No hay razón para pensar que volvieron feos repentinamente. Esto no es el enfoque del texto en absoluto. Su belleza no era el enfoque de Génesis 2:25 y su fealdad tampoco es el enfoque aquí en Génesis 3:7. ¿Por qué la vergüenza entonces? Porque se desplomó el fundamento del amor fiel al pacto y con esto desapareció para siempre la agradable seguridad del matrimonio que todo lo cree. El fundamento del amor fiel al pacto. El fundamento del amor fiel al pacto entre hombre y una mujer es el pacto intacto entre ellos y Dios. Él los gobierna para su bien y ellos disfrutan de esa seguridad dependiendo de él. Cuando comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, el pacto se rompió y el fundamento de su propio compromiso se derrumbó. Ellos experimentaron esto inmediatamente al corromperse el amor que se profesaban y que guardaban el pacto mutuo. Sucedió de las dos maneras. De hoy
Los experimentamos de estas mismas dos maneras. Ambas se relacionan con la experiencia de vergüenza. En el primer caso, la persona que ve mi desnudez ya no es digna de confianza por lo que tengo temor de ser avergonzado. En el segundo, ya no estoy en paz con Dios y me siento culpable, envilecido e indigno, merezco estar avergonzado. Pensemos en estas cosas una por una. Conjugación de vil. De la vulnerabilidad a la vergüenza. En el primer caso, me siento avergonzado por mi cuerpo y me siento vulnerable a la vergüenza, porque sé que Eva ha elegido ser independiente de Dios. Ella se ha puesto al centro en el lugar de Dios. Ahora ella es esencialmente una persona egoísta. Desde hoy en adelante, ella se pondrá en primer lugar. Ya no es una sierva, por lo tanto ya no es de fiar, y me siento vulnerable cerca de ella porque probablemente me rebajará si eso la hace sentir bien, de modo que de repente mi desnudez es precaria. Ya no confío en ella, me ame con un amor puro y fiel al pacto. Esa es una fuente de vergüenza y de timidez. El pacto roto con Dios. La otra fuente se debe a que Adán también, no solo su esposa, han roto el pacto con Dios. Si ella es rebelde y egoísta y por lo tanto no es de fiar, yo tampoco lo soy. No obstante, mi manera de experimentarlo en mí mismo es sintiéndome envilecido, culpable e indigno. De hecho, eso es lo que soy. Antes de la caída, lo que era y lo que debería haber sido era lo mismo. Sin embargo, ahora lo que es no es igual a lo que debería ser. Debería ser humilde y sumiso a Dios de buena gana, pero no lo soy. Este vacío enorme entre lo que soy y lo que debería ser influye en mí en todo, incluyendo en cómo me siento con respecto a mi cuerpo. Aunque mi esposa pudiera ser la persona más confiable del mundo, ahora mi propio sentido de culpa e indignidad me hace sentir vulnerable. Ahora siento que la simple y manifiesta hacen sentir... Manifiesta desnudez es la... Ahora siento que la simple y manifiesta desnudez de la inocencia es incompatible con la persona culpable que soy. Entonces me siento avergonzado. Por lo tanto, la vergüenza de la desnudez surge de dos fuentes y de dos se deben al derrumbe del fundamento del amor fiel al pacto en nuestra relación con Dios. Una de ellas es que ya no puedo confiar en que Eva me aprecie. Se ha vuelto egoísta y me siento vulnerable a que me humille siguiendo sus propios objetivos egoístas. La otra es que ya sé que soy culpable y que la desnudez de la inconsciencia contradice mi falta de méritos. Me siento avergonzado. Se vistieron. Génesis 3:7 dice que trataron de hacer frente a una nueva situación haciendo vestidos para cubrirse. Por eso, para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Después, en Génesis 3:21, Dios hizo mejores atuendos para ellos con pieles de animales. Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. ¿Cómo debemos interpretar esto? El esfuerzo de Adán y Eva por vestirse fue un esfuerzo pecaminoso para ocultar lo que realmente había sucedido. Trataron de ocultarse de Dios, Génesis 3:8. Ya no eran inocentes, sino que eran rebeldes contra Dios. Su desnudez los exponía y los hacía sentir muy vulnerables, así que trataron de cerrar el vacío entre lo que eran y lo que deberían ser, cubriendo lo que es y presentándose de una manera nueva. Desde el punto de vista de ellos, este fue el origen de la hipocresía. Este fue el primer intento totalmente infructuoso de fraude. Entonces Dios los vistió. Entonces, ¿qué significa que Dios los vistió con pieles de animales? ¿Estaba confirmando Dios la hipocresía de ellos? ¿Estaba Dios instigando y secundando esa falsedad?
Si estaban desnudos y no tenían vergüenza ante la caída, y se vistieron para menguar su vergüenza después de ella, entonces, ¿por qué Dios los vistió mejor de lo que ellos se podían vestir a sí mismos? Creo que la respuesta es que Él estaba dando dos mensajes, uno negativo y otro positivo. Negativamente Él estaba diciendo, no son lo que eran y tampoco lo que deberían de ser. El abismo entre lo que ustedes son y lo que deberían ser es enorme. Cubrirse con ropa es una respuesta correcta a esto, no para ocultarlo, sino confesarlo. De ahora en adelante se vestirían, pero no para ocultar que no son lo que deberían de ser, sino para confesar que no son lo que deberían ser. Una consecuencia práctica de esto es que hoy la desnudez en público no es un regreso a la inocencia, sino una rebelión contra la realidad moral. Dios decreta ropa para que testifique de la gloria que hemos perdido, y es una rebelión adicional deshacerse de ella. Y para aquellos que se rebelan en otra dirección y se engalanan como una demostración de poder, de prestigio, y para llamarla. Después te falta la. Ay, no, sí. Después está la. Atención. ¿Aquí yo? No. No, Mae. La atención, la respuesta de Dios no es un regreso a la desnudez, sino un retorno a la simplicidad. 1 Timoteo, son 2, 10 y 1. Uno P3 consigo. Ajá. La vestimenta no tiene por objeto hacer pensar a la gente en lo que hay debajo de la ropa. La vestimenta tiene por objeto dirigir la atención a lo que no está debajo de ella. Manos misericordiosas que sirven a otros en el nombre de Cristo. Pies hermosos que llevan el Evangelio a donde lo necesita y envío de un rostro que ha contemplado la gloria de Jesús. La importancia de la vestimenta. Ahora ya hemos pasado a un significado más positivo de la vestimenta que Dios tenía en mente cuando visitó a Adán y Eva con pieles de animales. No se trataba solo de un testimonio de las glorias que perdimos, sino de una confesión de que no somos lo que deberíamos ser, sino que es también un testimonio de que un día Dios mismo nos transformará en lo que deberíamos ser. Dios rechazó las vestiduras que ellos hicieron y luego Él mismo los vistió. Él mostró misericordia con una vestimenta mucho mejor. Punto. Con las otras señales alentadoras del contexto, como la derrota de la serpiente en Génesis 3:15, la misericordia de Dios apunta al día en que se resolverá el problema de nuestra vergüenza de manera decisiva y permanente. Él lo hará con la sangre de su propio Hijo, así como al parecer hubo derramamiento de sangre durante la matanza de los animales que proporcionaban las pieles, y con la vestidura de justicia y el resplandor de su gloria. Gálatas 3:27, Filipenses 3:21. Lo que significa que nuestras vestimentas son testimonio de nuestro fracaso pasado y presente y de nuestra gloria futura. Ellas testifican del abismo que existe entre lo que somos y lo que deberíamos ser. También testifican de la misericordiosa intención de Dios al tender un puente sobre ese abismo mediante Jesucristo y su muerte por nuestros pecados. Él resolverá el problema del temor, el orgullo, el egoísmo y la vergüenza entre el hombre y la mujer mediante su nuevo pacto comprado con sangre. De manera maravillosa, en el mismo contexto del derrumbe del pacto entre Dios y el hombre y el derrumbe del pacto matrimonial entre Adán y Eva, Dios enfoca, por su misericordia, la redención que el matrimonio mismo está diseñado a demostrar. El diseño de Dios para el matrimonio como una representación de la misericordia fiel al pacto no fue una ocurrencia tardía. Después de la caída, Dios no tuvo que rediseñar el matrimonio. Él sabía que lo había creado en Génesis 2:24 y sabía lo que ocurría en Génesis 3. El diseño del matrimonio, su caída y la redención implícita del mismo sirven para indicarnos cuál es el propósito del matrimonio. El matrimonio existe para demostrar la misericordia, el misericordioso amor fiel al pacto de Cristo y la fidelidad de su novia. Por lo tanto, en el capítulo siguiente nos referiremos a la cuestión de cómo un esposo y una esposa encarnan el evangelio del nuevo pacto de justificación solo por fe y crean así un lugar seguro y sagrado donde pueden decir nuevamente estamos desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza.
Está muy completo. ¿Alguien tiene dudas con respecto a lo que leyeron? ¿Curiosidades? ¿Algo que digan no entendí o me asombró esta parte? Nada más en que iba a preguntar de dónde sacaron las pieles, entonces se sacrificaron a los animales para... Lo que de muchas otras cosas trajo la caridad es la fiereza de los animales, el que se devoraran unos a otros y que tuviéramos que trabajar, las cosas en las que trabajamos Cierto, mentira que hablaban. hablaban, por eso no se asustan de que la serpiente les habla, porque los animales hablaban con el hombre. Entonces, No sé. ¿Sí? sí, nos lo explicó Lina. Sí. Entonces, la caída trajo eso. Ya dijeron los hermanos que no van a leer. Sí, ya me fui. Entonces, la caída, pues al ver que hay fiereza, pues también el hombre se tiene que defender del animal, necesita de él para cubrir casa. Entonces, todo eso viene implícito de la caída, porque en el Edén todo lo proporcionaba Dios. Y había animales. Por eso Adán y Eva tenían que ponerle nombres. De su De ahí ocupación, sacaron las Pero no pieles. había fiereza, por eso no se atacaban entre sí. Vivían en comunión todos. El trabajo de ellos era cuidarles, darles el nombre cuando estaba solo, y cuidar del jardín. O sea, no estaban ociosos, trabajo siempre tuvieron, pero no necesitaban de ese trabajo para cubrir sus necesidades porque eso lo hacía Dios. Ya se volvió el trabajo pues un castigo, porque ahora sí, si no trabajas no comes, ya no va a estar Dios para cubrir tu necesidad. Entonces ahora sí, con el sudor de su frente, ese fue el castigo, tendrían que trabajar para poder sobrevivir. Porque Eva come esa cosa. En realidad es culpa de Adán por no cuidar de Eva, porque su trabajo era cuidar de ella. Ella estaba sola, ella no tenía que estar sola, y por eso fue presa del enemigo, por estar sola. El enemigo sabía que no los podía atacar juntos. Entonces, aprovechó el descuido de que estaba sola Eva para confundirla, para atacarla. Por eso esposos nunca deben dejar solas. Así es. Porque si no, También- no existe el Sancho. También refleja Y viceversa. también dos cosas ese capítulo, ¿no? Aparte de que la descuidó, no hizo bien su trabajo. Cuando Eva se acercó a él a decirle, mira, está buena, cómela, o lo que sea, como ella vaya, él no debió hacerle caso. Él debió reprenderla, él debió acusarla por el Señor y no comer, obviamente. Porque en el momento que él comió, es en realidad cuando pasó esto que acabamos de leer, se dan cuenta que están desnudos, se abre su entendimiento. ¿Por qué? Si él no hubiera comido, No importó que Eva ya lo hubiera hecho, porque el que es el líder es él. Él es el líder espiritual de Eva, él es la cabeza que Dios lo dejó, y cuando él falla, la familia falla. O sea, no importó que Eva haya comido, porque debió de haberla reprendido Adán. Incluso Dios pudo haber restituido ese error. Dios hubiera Actual. hecho algo, ¿no? Hubiera felicitado quizás a Adán por hacer su trabajo, shalala, quizás alguna reprenda para Eva, no lo sabemos porque no pasó así, pero eso debió de haber hecho. O sea, lo primero que debemos de hacer es apartarnos del pecado, confesarlo, y nuestro prójimo más próximo, que es nuestro cónyuge, es pues no reprenderlo, pero sí exhortarlo en amor, que está haciendo mal y que eso no se debe de hacer. Pero sobre todo el varón, que es el líder espiritual. O sea, cuando la mujer muera, Dios no le va a preguntar qué hizo con su marido, qué hizo con sus hijos, es al varón. ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di?
De hecho, perdón, lo curioso es de que aquí cuando pecan, a quien Dios acude primero es Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? Él no va con Eva y le dice: Eva, ¿qué hiciste? Primero, a pesar de que Eva fue la primera en actuar, el responsable de la acción, de la corrección y del hecho es Adán. Por eso Dios acude con él y le dice: ¿dónde estás? Porque él tenía que rendir cuentas por sus cosas. Es un mal entendimiento teológico de que se le acuse a Eva, ¿no? Pues porque sí es un error, pero no un error tan fatal como el de Adán al haberle hecho caso, porque pues su trabajo era más importante. La creación originalmente para Dios fue el hombre. Fue mi imagen, fue mi semejanza, fue mi creación perfecta y primogénita. Y cuando lo ve solo, dice: no es bueno que esté solo. Y le hace a la mujer para él. Pero la importancia de Dios es el hombre. Entonces, no fue tan fatal que Eva haya caído, pero sí lo fue que le haya hecho caso. Sí fue el haber probado. Y sobre todo, el que cuando Dios los llama, Él lo confiesa, Él nos ha arrepentido, Él se esconde, Él quiere hacerle fraude, Él lo acusa: la mujer que me diste. Entonces, en ningún momento hay un arrepentimiento, en ningún momento hay una confesión, en ningún momento Él actuó como el líder que debió ser. Entonces, pues les viene el castigo. Y de hecho, Dios primero hizo al hombre y a la mujer la sacó del hombre. Entonces, en la familia es igual. En la familia no va a haber bendición si el hombre es el que está fallando, si está pecando, si no se arrepiente de ese pecado, si el hombre no hace bien las cosas, le son un estorbo sus oraciones a Dios. O sea, el hombre sigue siendo la piedra angular de esta sociedad, porque es la familia lo que mantiene a una sociedad como debe de ser. Entonces, si falta el hombre, ¿qué pasa? La mujer se ve obligada a trabajar, descuida a los hijos, esa familia pues no anda en buenos cimientos, los hijos con heridas de abandono, con autoestimas bajas, etcétera, etcétera. El hombre es el pilar, el hombre es el importante, el hombre es el que debe de jalar a su mujer. Hay que congregarnos, hay que leer, hay que orar, hay que poner nuestras cuentas con Dios. Exacto. El hombre, pero el hombre, ¿qué hace hoy en día y en toda la creación? Es rechazar esa responsabilidad, no ponerse a cuentas con Dios, es echarle la culpa a la mujer, abandonar, irse, o servirse de su familia. Ya le vimos en la primera etapa de este curso que el trabajo del hombre, por ser líder, es ser el primer servidor, no servirse. En nuestra cultura latina es dado mucho de eso, ¿no? De servirse de la familia, abusar de la mujer, golpearla, tratarla de esclava, sirvienta, lo mismo con los hijos, a medida que van creciendo. Y él es el dueño y señor que no mueve nada, ¿no? Llega del trabajo a ver televisión, no se le molesta para nada, gruñón, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el típico estereotipo que tenemos de los hombres en esta sociedad latina, ¿no? En otras culturas pues es otra la dinámica, ¿no? Pero lo que Dios diseñó no es eso, y es lo difícil de seguir porque es totalmente fuera de lo que estamos acostumbrados. Y hasta los mismos judíos, cuando leemos la Biblia nos damos cuenta, y sobre todo cuando Jesús llega, que los judíos ya también tenían una cultura trastornada de eso, ¿no? Para los judíos la mujer no tenía un lugar preciado, es más, no tenía un lugar alguno, ¿no? No valía la mujer, que por ser creación, hijos también de Dios, la mujer tiene su lugar precioso y valioso. Desde Génesis lo estamos viendo. Aunque nos crearon como ayuda, no nos restaron importancia, ni nos dejaron tampoco al algarete. Entonces, ahorita el tema principal de esta segunda lección
es que en el matrimonio no debe de haber vergüenza, no debe de haber tabús, no debe de haber nada de eso porque sabemos que somos una sola carne. No debe de haber nada que nos parezca, ¿cómo decirlo?, humillante, ¿no? O sea, que no me veas porque mi ojito, mi deseo, porque pues este cuerpo es tan de él como mío, ¿no? Pues él es fondo, somos uno solo, ¿no? Y trasciende no solo a lo corporal, también en las emociones, en los miedos, en las inseguridades. No podemos esconderle absolutamente nada de lo que tiene nuestro corazón porque pues somos uno solo. ¿Cómo vamos a superar angustias, miedos? O al revés, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr metas, sueños, ilusiones si no las compartimos con quien nos completa en esta vida? Nos sentimos solos. Así es. Entonces, a grandes rasgos, y para no abarcar mucho tiempo, pues eso es lo que nos quiere enseñar esta segunda lección, ¿no? Entender cómo diseñó Dios a Eva y a Adán sin esa vergüenza, sin ese miedo, complementándose, etcétera, etcétera, y no desorientar esa idea ahora con la caída, con la ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Y también, pues, abarcó un poquito ese tema de la vestimenta, ¿no? O sea, no porque, pues, no sé, estamos en un lugar de mucho calor, caribeño, etcétera, etcétera, pues vamos a andar ahí enseñando media nalga, ¿no? Hay que cubrir el cuerpo honrosamente, hay que hacer todo decor. Ah, escuché Caris. ¿Ves, Caris? Quiero que salga en boxer a tirar la basura. O sea, porque estás soltera vas a andar encuerada, ¿ok? No, o sea, pero esta no era, o sea, no. Oye, Pero la no, que no pero me ella dice está diciendo, no me quiere enseñar porque son uno. Pero yo ya. Las encuestas van a ser. Sí. ¿Qué hora tenemos? ¿Nos da tiempo? Las 8 puntos. Yo digo que. Tienen media hora máximo si no se les queda de tarea. Es que tanto se conoce. No la hacen. Pues que la haga. Y también ya saben, cuando terminen se intercambian cada uno lo platican, lo analizan. Puse a Dani y a Eva. Uno solo. No, ¿Qué otro más? Tengo. Ah, ya tiene hay una. una. A ver, persona. La Dani era compartido. A ver. Tienen 5 minutos. Ya te cuento. De todas formas, si hubieron más dudas, también no se queden con ellas.